El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:27. De la orilla de Revolución Ciudadana vamos a la orilla de Creo. Conversamos ahora mismo con Juan Fernando Flores. Él es virtual asambleísta electo por el movimiento Creo en representación de los ecuatorianos residentes en el exterior. Está con nosotros para conversar sobre el momento político que vive la República. ¿Cómo le va, Juan Fernando? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad a compartir a través de este importante espacio. ¿Qué se debe esperar del encuentro que hoy van a tener los dos candidatos presidenciales que están disputando la posibilidad de enfrentar a Andrés Arauz en la segunda vuelta electoral? Guillermo Lasso, que a esta hora está por encima de Yacu Pérez con el 0.36% de los votos, y Yacu Pérez, que está expectante y que pide la apertura de urnas para un conteo voto a voto en al menos 7 provincias del país, Juan Fernando. Yo creo que se debe esperar en ese sentido todo acuerdo que permita no solo a Yacu Pérez y a los pueblos ecuatorianos estar tranquilos de que hay transparencia dentro del proceso electoral, sino que de este proceso, de este diálogo que se va a dar el día de hoy, se tenga una resolución que permita hablar de unidad al país una vez queden claros los resultados electorales y con ello se conozca a certeza quién es el que competirá en contra de Andrés Arauz el próximo 11 de abril. Algo que va a tomar en cuenta el mensaje de unidad que hoy en día está haciendo el pueblo ecuatoriano y que nosotros hacemos eco en ese sentido. ¿Qué significa ese mensaje que usted habla? Usted dice mensaje de unidad. Lo de hoy no debe ser entendido exclusivamente como un encuentro para juntos pedirle a la autoridad electoral que dé paso a la apertura de urnas y al conteo voto a voto. Es que debemos ir mucho más allá, porque el proceso del reconteo voto a voto se ha venido también ya manejando actualmente con actuales representantes de todas las organizaciones políticas, observadores internacionales. Por ejemplo, el día de ayer iniciamos ya el proceso de reconteo de las cajas correspondientes a los votos en el exterior, que llegaron ya los paquetes electorales a la ciudad de Quito. Pero cuando nosotros hablamos de un mensaje de unidad, es que quede claro que una vez se realice el proceso que se define y se acuerde, se respeten los resultados al 100% e impulsemos juntos a aquella persona que quede presta para ir a la segunda vuelta electoral y que en una sola unidad, en una sola fuerza, enfrentemos al socialismo del siglo XXI y el modelo que representa el candidato del correísmo. Hoy, por ejemplo, se habla de unidad, pero yo pregunto, ¿por qué no se pensó en hacer la unidad antes de la primera vuelta electoral? ¿Por qué tuvimos 16 candidatos presidenciales y no 3 o 4, por citar una cifra? ¿Por qué no se pensó en la unidad de cara a las elecciones del 7 de febrero? Juan Fernando. Bueno, estimado Fabricio, Guillermo Lasso fue claro desde el día 1 que aceptó la precandidatura a ser candidato a la presidencia y cuando ya la aceptó y la oficializamos, a que tenía que hacerse una sola fuerza, a que teníamos justamente que evitar este hecho. Pero lamentablemente los movimientos políticos en ese sentido y de alguna manera quienes fueron sus candidatos querían medir y probar cuál era la fortaleza que ellos tenían en el ámbito electoral. Ya pasada esta primera vuelta, ahora tiene un punto fundamental el que nos unifiquemos contra un solo objetivo, que es no permitir que el socialismo del siglo XXI retome el poder y que con eso tenga la fuerza para poderle hacer tanto daño como ya se le ha hecho estos últimos 14 años al pueblo ecuatoriano. Así que en ese sentido había un elemento que se hizo el llamado, pero cada uno de los candidatos, recordemos que tiene la libertad de decisión, así como la de sus movimientos políticos, decidió ir a la contienda electoral. Ya superado esto, ahora tenemos que dejar justamente esas diferencias, esos colores políticos, ponernos un solo color, que sea el tricolor, y anteponer el país ante todo. Ahora, hay un tema que a mí en lo personal me preocupa, porque digo, en condiciones normales la unidad está bien, el diálogo está bien, pero el objetivo común es exclusivamente derrotar a Arauz y al correísmo en la segunda vuelta. O sea, me da la impresión de que ese es el único objetivo. No se habla de plan de gobierno, no se habla de acuerdos básicos sobre lo que debería ser el Estado, no se habla de acuerdos básicos sobre generación de empleo, sobre combate a la pobreza, sobre el tema de la educación, sobre el Ecuador que vamos a tener post pandemia con el tema de las vacunas. Me da la impresión, Juan Fernando, de que todo está concentrado
en este debate que a ratos ya se vuelve hasta complicado y que genera hartazgo, ¿no? El correísmo y el anticorreísmo, o sea, no hay medias tintas en el Ecuador, Juan Fernando. El tema es que nosotros necesitamos este diálogo que justamente se va a producir hoy en la ciudad de Quito para poder llegar a esos acuerdos que tienen que ver sobre cómo vamos a manejar la gobernabilidad del país. Entendiendo bajo la visión que siempre se habla de un pacto donde se entrega al país o se entregan recursos o se entregan instituciones como se ha hecho en este gobierno, sino que va hacia un punto fundamental, que es tenemos que llegar a esos acuerdos que nos permitan entender justamente cuáles van a ser los puntos medios que nos unifican, porque los diferentes planes de gobierno le plantean al país y a los ecuatorianos propuestas claras en los elementos que cada uno de los movimientos corresponde. Pero para poder llegar a un punto medio, para poder llegar a un punto de encuentro donde digamos, perfecto, todos los que estamos aquí nos vamos a unificar en este sentido y esto va a ser lo que vamos a trabajar, requiere que las cabezas, que los liderazgos se sienten en esa mesa y es lo que nosotros hemos decidido aceptar. El llamado que se ha hecho a la unidad no solo para derrotar al socialismo del siglo XXI, que eso es un elemento fundamental, porque tenemos que entender que eso es el ejemplo que ha tenido el país en los 14 años, donde la corrupción ha sido el que le ha hecho tanto daño y ha golpeado al país. Que suena cansón, que suena fastidioso hablarlo, puede ser, pero no podemos negar que es una realidad que tenemos que acabar. Y además, porque vamos a ir a un proceso donde la Asamblea Nacional que asume el 14 de mayo tiene una gran variedad de movimientos políticos donde hoy ninguno tiene la mayoría. Y eso va a necesitar acuerdos legislativos que permitan la gobernabilidad y el avance en función del país. Ahora, ¿usted ve posible que en función de la gobernabilidad, en esa asamblea del 14 de mayo del 2021, se hable con todos sin exclusiones, incluyendo al correísmo, Juan Fernando Flores? Bueno, es que uno no podría negar que representan una fuerza política y que además tienen una representación en el nuevo Parlamento. Pero eso no implica que por ese hecho tenga que ser sí o sí que ellos sean los que gobiernen o sí lo que ellos lleven la delantera y la cabecera en la asamblea. Entonces, los diálogos se tienen que dar, porque más allá de eso también tenemos que tener un punto fundamental, es que necesitamos hacer reformas importantes al país, donde allí serán 91 votos los que se requieran para lograr eso. Y eso requiere siempre dejar de lado las diferencias y colocar los puntos de encuentro por primero. Si la bancada de la Revolución Ciudadana considera que hay elementos donde se tienen que hacer cambios, que hay elementos donde se tiene que fortalecer, que hay elementos donde el Ecuador está primero, esperamos que ellos nos den los votos para poder tener esos cambios estructurales que necesita nuestro país. Así que sí o sí, ese debate, ese punto de encuentro que tenemos que generar va a estar allí presente. Y creo, nuestro movimiento, Guillermo Lasso, siempre estaremos en la narrativa y en la acción tomando la delantera para que eso suceda. De hecho, yo estoy de acuerdo en el sentido de lo que usted está diciendo, de que como ninguna bancada es mayoría, tiene mayoría absoluta, sino que estamos hablando de minorías. La primera minoría es UNES, la segunda minoría será Pachacutic, la tercera Izquierda Democrática, la cuarta el Partido Social Cristiano, la quinta creo, habrá que hacer acuerdos. Mi punto es, en esa búsqueda de acuerdos, entonces, ustedes no van a excluir al correísmo, sí podrían sentarse a conversar y llegar a acuerdos, o como decía ayer en este espacio, conversamos con Salvador Quispe en cambio decía que con el correísmo no quieren conversar. Usted sí podría, usted considera que sí podría conversar con el correísmo en la asamblea. Es que yo creo que todos los puntos que sumen al pueblo ecuatoriano hay que sentarnos a discutir. Lo que no va a estar en negociación es la fiscalización. Lo que no va a estar en negociación son otros elementos que tienen que ver con darle tranquilidad y paz al pueblo ecuatoriano. Hay algo que nosotros, y como te lo mencionaba, no podemos excluir. Tienen una votación. Hay un pueblo que está de acuerdo en que ellos existan y sigan manteniendo representantes. Si nosotros los excluimos, estaríamos excluyendo al pueblo ecuatoriano. Y no solo estaríamos siendo grotescos en ese sentido sobre lo que corresponde a la representación, sino de que además estaríamos desconociendo el peso político que se tiene dentro de la asamblea. El problema va a estar en si ellos están dispuestos a sentarse y donde ellos están dispuestos realmente a trabajar en pro del país. Ese puesto en la mesa siempre va a estar presente. Ya será decisión de ellos si estarán sentados o no, para llegar a un acuerdo si de verdad les importa primero el Ecuador. ¿Qué pasaría en contrapartida? Porque usted nos hablaba justamente de la necesidad de que a partir de este encuentro entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez se acerquen posiciones y se hable de la unidad.
Pero ¿qué pasaría si pese a esa unidad el resultado les es adverso el próximo 11 de abril y gana la otra vertiente política? ¿Cuál, a su juicio, debería ser la actitud que tenga el movimiento Creo frente a eso? Bueno, nosotros consideramos que el 7 de febrero más del 65% del pueblo ecuatoriano rechazó lo que corresponde a la propuesta que conviene a Andrés Arauz y a lo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana. Por lo cual no tenemos duda de que el 11 de abril, unificados y caminando todos juntos con el país delante, lograremos cambiar el gobierno nacional y con ello. Pero si fuese el caso, si fuese el punto donde nosotros no logramos que en esta elección del 11 de abril la contienda electoral nos favorezca, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo estos últimos 12 años por el país. Porque llegar al poder no es simplemente para hacerlo por nosotros, lo queremos hacer para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Así que en ese sentido de no llegar, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos actuando y seguiremos construyendo un modelo y un proyecto político de país que tenemos claro con un solo norte: oportunidades y progresos para todos los ecuatorianos. Y no descansaremos hasta que eso se haga una realidad. Ahora, usted nos dice el 68% de los ecuatorianos rechazó al correísmo porque obtuvo el 32%. Si hacemos un análisis bajo ese mismo, probablemente simplismo, le van a decir que el 80% rechazó a Lazo y que el 80% rechazó a Yacu, Juan Fernando. No, porque justamente el sistema de la primera vuelta hace la discrecionalidad entre todos los candidatos electorales y además porque hay algo que nos está unificando y es el elemento donde cada uno de los candidatos presidenciales que ha salido con una votación alta ha tomado una decisión de cuál es el modelo político que se está enfrentando, con lo cual será llamado en los diferentes aspectos y en los diferentes elementos donde cada uno de ellos tiene su fortaleza, a cuál va a ser la votación que se debe ejecutar el 11 de abril. Hasta ahora no ha habido un candidato que diga no, nosotros dejamos la votación libre y que sean nuestros electores los que decidan. Todos han sido claros y claros sobre todo a quién es el que estamos enfrentando en esta primera vuelta. Así que en ese sentido entendemos que el pueblo ecuatoriano también tendrá que tomar una decisión porque es en ellos donde resta la soberanía y la decisión del pueblo hacia cara de las elecciones. Correcto, Juan Fernando Flores. Solamente con esto cierro. Finalmente Creo, según todas las previsiones, tendrá 12 legisladores, que implica un número muy inferior al que tuvieron en las asambleas del 2013 y de 2017, más allá de que es entendible, y eso les ha pasado a todos los bloques, a todas las bancadas, tienen menos legisladores fruto del método de asignación de escaños. ¿Cómo evalúa usted ese número de legisladores? Bueno, yo creo que en ese sentido, primero estamos en un punto donde hay 2 escaños que aún no están 100% definidos, lo que nos podría dar la posibilidad de 14 escaños, entre esos uno corresponde al exterior, y con la llegada de las cajas a partir del día de ayer veremos en el proceso de reconteo cuál va a ser el resultado final. Pero más allá de eso, el número de escaños que obtenemos nos tiene que llevar a un proceso de revisión interna para reconocer dónde se ha hecho mal y dónde tenemos que corregir. No solo para lo que tiene que ver con la presentación de nuestros representantes legislativos, sino de cara a esta segunda vuelta electoral. El pueblo ecuatoriano ha hablado a través del voto, nosotros vamos a escuchar ese mensaje y con ello trabajar para poder construir un proyecto mucho más sólido y mucho más grande de cara al futuro. Pero serán los que hasta ahora han resultado electos por nuestro movimiento, no solo representantes de las provincias o circunscripciones donde fueran electas, porque una vez que se llega a la Asamblea Nacional, representamos a todos los ecuatorianos por igual y allí estaremos presentes. Correcto, Juan Fernando, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muy amable. Juan Fernando Flores, virtual asambleísta electo por el movimiento Creo, conversando aquí en A Primera Hora, generando reacciones, miren ustedes, dentro de nuestro pluralismo. Escuchamos antes salir a Villalba de Revolución Ciudadana, ahora a Juan Fernando Flores del movimiento Creo, con sus visiones evidentemente contrapuestas en torno a la situación político-electoral. Tienen ustedes allí para el debate público. 7:41 en A Primera Hora.